Bien, esta mañana, dentro de los próximos 40 minutos, predicaré bajo el título, Donde estés, serás de bendición. Donde estés, serás de bendición. El domingo pasado Dios habló un mensaje parecido a un mensaje acerca de que nosotros debemos de ser de bendición para otros, pero muchas veces no tenemos claro lo que por gracia hemos recibido. Entonces, este mensaje pretende ampliar un poco, ese concepto. Sabe, hay mucha gente que viene a mí y siempre me dice, no sé por qué acepté ese lugar de trabajo, por ejemplo. No sé por qué me quedé con esa señora o con ese señor o con él o con la doña. Hay mucha gente dudando porque dentro de lo que viven no es lo que esperaban o la expectativa que tenían de vivir. Y dicen, no, es que no era esa la señora, ¿verdad? No era ese el señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hoy usted va a descubrir que Dios lo tiene en el lugar correcto. Me dicen, no, mire, esto es peor que Egipto, pastor. Ese trabajo que tengo o ese jefe que tengo es peor que Egipto. Es horrible, es una opresión, es una esclavitud. Déjeme decirle que Dios es un Dios intencional. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso? Dios es un Dios intencional. Cuando Dios nos pone en un lugar, tiene un propósito, una intención específica para ello. Pero no encontramos el propósito cuando nosotros desperdiciamos nuestra vida en guiarnos por nuestros sentidos, ¿sí? Se ha fijado que a veces creemos ser más perspicaces o más listos o de mayor sentido común que la Biblia. ¿No le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado, hermano, que yo he dicho, no, es que esto, yo lo veo que va por aquí, no, esto tiene que ser por aquí y en realidad no es bíblico lo que yo siento o presiento. Mucho cuidado con el sentir. Escuche esto, mucho cuidado con el sentir. ¿Por qué? Porque el sentir en su mayoría de ocasiones es un mover o algo místico que no tiene absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo, con la gloria de Dios y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios escrita en la Biblia. ¿Por qué? Porque el sentir lo va a traicionar, hermano. Cuando usted se siente bien, usted se siente en la cúspide y hace cosas de acuerdo a su estado de ánimo. Pero cuando se siente mal, toma muy malas decisiones. Entonces, nunca digas que yo he sentido, no, confirme si es bíblico, sino simplemente era un sentimiento o una emoción de su carne que lo va a llevar a tomar muy malas decisiones. Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 14, verso 1, vamos a leer un par de versos. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta, escucha esta palabra, que den la vuelta y acampen. Ay, Dios. Todo iba bien porque los hijos de Israel ya habían celebrado la Pascua, 2 capítulos antes, me parece, habían celebrado la Pascua y ya tenían la libertad. Faraón ya había dicho que los dejaba libres. Faraón ya había dicho que se vaya. Sí, sí, está bien. ¿Por qué? Porque les habían llegado todas las plagas. El hijo de Faraón había muerto. Usted sabe toda la historia de eso. Entonces Faraón había dicho que se vayan. No, 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 ya no quiero verlos. Que se vayan, denle libertad porque su Dios les ha dado libertad. Entonces los hijos de Israel iban campantes, iban felices, iban, me imagino que unos iban cantando, otros iban gritando, otros iban jugando la víbora de la mar, yo no sé, algo, hermano, pero iban felices huyendo de Egipto y dijeron, gracias a Dios que el Señor nos dejó libres, nos deja ir en pos de la tierra de la promesa. Pero en ese momento, curiosamente, Dios le habla a Moisés y le dice, di a los hijos que den la vuelta. ¿Cómo? No podemos dar la vuelta porque este es el camino donde nosotros tenemos que ir y salir de Egipto. Y Dios dijo, pero a mí me da la gana que den la vuelta y que acampen. Escuche, esto es algo bien importante que debemos conocer y debemos discernir, porque muchas veces nosotros estamos huyendo de lugares donde creemos que los lugares fueron de maldición para nosotros.
los hijos de Israel creían que Egipto era tierra de maldición. Llegaron a creer que Egipto era tierra de maldición, cuando en realidad Egipto fue tierra de bendición. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos estaban muriendo de hambre, ¿se acuerda la historia de José? José manda a llamar a su familia y manda a llamar a todos y los bendice. ¿Dónde los bendijo José? En Egipto. Nunca fue Egipto una tierra de maldición, entienda esto. No existen las tierras de maldición, a menos que Dios diga que son tierras de maldición. Pero fue Dios quien los puso en Egipto. Pero el tiempo se había cumplido, el tiempo de migrar, el tiempo de salir, el tiempo de ir por un propósito diferente, el tiempo de bendecir otro lugar había llegado. Por eso cuando José muere y llega el nuevo gobernante, dice, ¿saben qué? Opriman más a ese pueblo, opriman, aplástenlo, denle más carga, pero no los quería dejar ir. El punto es que el nuevo gobernante de Egipto sabía que la tierra estaba siendo bendecida por quien habitaba en la tierra y eran los hijos de Dios. ¿Escuchó eso? El arca del pacto, Dios, la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y donde ellos llegaban, ese lugar era de bendición, aunque aparentemente había lugares donde había escasez, donde había falta de algo, pero Dios donde los ponía, la tierra prosperaba. Pero llegó el tiempo donde ellos tenían que salir de Egipto. Pero mira lo que pasa después. Sigamos leyendo el verso 2. Dice, delante de Pi Airot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Vámonos déjeme ver. Bueno, después de eso dice que Faraón, cuando le llegó esa noticia, le dijeron ellos están encerrados. Ellos dieron la vuelta, ellos retornaron. Hay un camino sin salida en el cual están porque están encerrados. Enfrente tienen al mar y enfrente nos van a tener a nosotros. Él agarró sus carros, sus caballos y comenzó a seguir a ese pueblo. Pero mire, en el verso 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Hasta ahí todo estaba bien. Ellos estaban clamando a Jehová, le estaban pidiendo a Dios una respuesta, le estaban pidiendo ayuda a Dios. Pero en el 11 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Curiosamente, como le dije, ese no era el camino de la salida. Ellos iban bien, ellos iban encaminados hacia la salida de ese desierto. Pero el Señor les dijo, den la vuelta y acampen ahí. Entonces, cuando acamparon ahí, no tenían salida. Mire, muchas veces nosotros veremos con nuestros ojos una salida humana, una salida física, una salida lógica, una salida que no necesitamos dos dedos de frente para saber cuál es la decisión que debemos tomar. Pero muchas veces Dios nos dará otra opción, nos dará la opción correcta, aunque nuestros ojos no puedan verla. Aunque no es lo que nuestros ojos o nuestra alma quisiera hacer, el secreto está en obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que las oportunidades son las que nos van a bendecir, que esa puerta es la que va a causar
que nosotros cumplamos la promesa, que esa persona es la correcta para que nosotros alcancemos un sueño, un anhelo o algo, pero en realidad no nos hemos dado cuenta que dentro de nosotros ya hay bendición y estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, siempre y cuando obedezcamos a Dios, seremos de bendición. Ese pueblo dijo, yo no voy por ese lugar. Y Moisés les dijo, dice el Señor que acampemos ahí. Cuando ellos acamparon, sucedió lo que acabamos de leer. Entonces ellos comenzaron a anhelar un Egipto. Ellos le dijeron, era mejor servir en Egipto. Y déjeme decirle, hay mucha gente que cuando viene al evangelio y comienza su transición y comienza su desierto, hay mucha gente que dice, yo estaba mejor en el mundo. ¿Cuántos lo han dicho? No, yo estaba mejor antes que no me congregaba. Yo estaba mejor antes que no conocía a Dios. Yo estaba mejor antes que llevaba una vida de libertad. Hay mucha gente que ha dicho, mire, yo antes de venir a la iglesia, viera cuánto pisto tenía yo. Viera antes de venir a la iglesia, viera cuántos amigos tenía yo. Antes de venir a la iglesia, yo era tan feliz. Mire que yo iba de fiesta en fiesta, de casa en casa y siempre me abundaba todo. Sí, pero ¿a qué precio? A precio de condenación. Al final, solo cada quien sabe que le rezaba junto a su cama en la noche antes de dormir y en la mañana al levantarse. ¿Habrá sido la verdadera bendición de Dios? ¿Habrá sido el verdadero propósito de Dios? Cuando Dios nos saca de un Egipto, cuando Dios nos saca de un lugar, cuando Dios nos saca de una persona, cuando Dios arranca algo de nuestro corazón, es porque Dios trae lo mejor para nosotros. Hay lugares que nos va a bendecir de una forma y hay lugares que de otra. Hay lugares que nos van a bendecir porque en ese lugar de repente todo va a prosperar y de repente todo va a ir bien y de repente las promesas se van a cumplir y de repente vendrán milagros inesperados y de repente va a ir todo de bien y bien y bien. Pero hay lugares donde va a sacar lo peor de nuestro corazón, una cueva de Adulam. Oiga, cuando David mata a Goliat, saca el espíritu que Dios había puesto en él. Saca lo mejor y dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Saca la valentía de ese guerrero. Saca ese muchacho osado que tenía el poder, la autoridad, la fuerza, la habilidad que Dios le había dado. Pero inmediatamente Dios lo manda para Adulam. Lo manda para una cueva donde él se anuló inmediatamente, donde él comenzó a entrar en el anonimato, donde nadie le aplaudía. Oiga, ya no estaba el cántico que él había matado más gente, ya no estaba ese cántico. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese cántico? ¿Alguien se acuerda? Mire, es bonito cuando hay una ovación para nosotros. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Yo no sé, a lo mejor habían cachiporras, a lo mejor habían, no sé, fuerza coreográfica, yo no sé, pero le estaban danzando a David y él se sintió bien, pero inmediatamente de que él vio el show que decían que él había matado mucho más, Dios lo mete a la cueva de Adulam. Y la cueva de Adulam fue mucha más bendición que todo lo que la gente le había aplaudido y le había cantado. Porque Dios es intencional cuando nos mete en el anonimato y nos mete en procesos para que nosotros entendamos que jamás se trató de nuestra gloria, que jamás se trató de lo que nosotros podíamos humanamente, sino de lo que Dios ha puesto en el vaso de barro. Y es lo que vale. Oiga, David dentro de la cueva de Adulam bendijo muchos guerreros y levantó muchos guerreros, pero lo mejor que hizo David dentro de la cueva fue honrar a su autoridad Saúl. Y reconocer que no importaba si fallaba o no fallaba, él iba a honrar, porque de la forma en como lo honraba a Dios. Y eso lo hizo que él ascendiera inmediatamente donde Dios le había prometido que iba a ir. El pueblo de Israel tenía un problema, el pueblo tenía el problema que no creía humanamente, claro, en lo que Dios había dicho que hicieran. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? No, hombre, para morir aquí en el desierto era mejor servirles a los egipcios. Y déjeme decirle algo, esta palabra yo sé que es para alguien. Estás en ese lugar sirviéndole a los egipcios porque tienes temor de ti mismo, tienes temor de sujetarte a Dios, obedecerle al 100% y que sea Dios sobrenaturalmente quien te lleve al lugar donde ha dicho que tú vas a llegar. Estás sirviendo en un Egipto, estás haciendo algo
que este mundo te ha convencido a hacer, cuando Dios por encima de eso tiene el poder, la autoridad y la sobrenaturalidad de llenar tu vida, de usarte, y que entiendas que tú eres de bendición, no es el lugar ni es la gente que te rodea. A mí me encanta tener amigos, tengo amigos por todos lados, pero no creo que mis amigos sean más que Dios o sean la pauta de Dios. Dios puede usar a quien sea. Le digo esto porque hay mucha gente que se vale de sus amigos. Dice, no, yo tengo un buen contacto en el gobierno. No, yo tengo un buen amigo en no sé dónde. No, mire, el mejor amigo es Jesucristo. Y muchas veces se cerrarán esas puertas, muchas veces esa gente nos dará la espalda porque Dios ha endurecido sus corazones, como lo hizo con Faraón. Dice aquí el capítulo 14 de Éxodo, dice que Dios endureció el corazón de Faraón e hizo que fuera a seguir a ese pueblo. Dios muchas veces hará que la gente en la que más has confiado, en la que más confías, o en quien has puesto tu confianza, endurezca su corazón para mostrarte que solo hay un camino, una verdad y una vida, que es Jesucristo, y que Jesús mora en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú eres de bendición. No se trata de los demás, no se trata del lugar donde estés, se trata que Dios ya depositó en ti el Espíritu Santo para que seas de bendición, donde quiera que estés. Curiosamente, el Señor les dijo, sí, van a ir y me van a hacer fiesta en el desierto, porque no se trataba del lugar, sino de quién hiciera la fiesta. Escuche esto que le voy a decir esta mañana. No se trata de la pandemia, no se trata de una crisis financiera, no se trata del despido laboral, no se trata de la prueba que ha venido, se trata de que tú y yo vamos a hacer fiesta, estemos donde estemos, dándole la gloria al que vive y reina para siempre, porque es Él, se trata de Él, y Él prometió y Él hará. Hay que hacer fiesta. Alégrese. Alégrese, viene una prueba, alégrese. ¿Por qué? No por la prueba, porque la prueba no va a producir alegría, sino por la expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de eso, porque tú eres de bendición. Y donde quiera que estés, eres de bendición. Mire, la mejor forma para mí, y es un punto de vista quizá un poco teológico también, la mejor forma de conocer el carácter de Dios, ¿sabe cómo es? En el Antiguo Testamento. ¿Quiere conocer el verdadero carácter de Dios? Lee el Antiguo Testamento. Ese es el carácter de Dios. Oiga, y es donde Dios muestra realmente su carácter en su mayor expresión. Y ellos habían confiado en ellos mismos. El pueblo de Egipto había confiado en su propio camino. No, este es el camino correcto. Y Dios les dijo, den la vuelta. El carácter de Dios es mostrarte que solo Él tiene la verdad. Que solo Él tiene la respuesta, aunque parezca ilógica. El punto de libertad se llama obediencia. ¿Quieres ser libre? ¿Queremos ser libres? Seamos obedientes. No hay otra forma de tener libertad en el alma más que obedecerle a Dios en todo. Así dice la palabra. Dios se muestra tal cual es. Por eso llevaba al pueblo de lugar en lugar y hacía con el pueblo muchas cosas. Que hay gente que dice, no, qué bárbaro, Dios cómo permitió tanta matanza. No, mire, Dios cómo está permitiendo el coronavirus, cómo Dios permite tanta crisis, cómo Dios permite. Vámonos al Antiguo Testamento y veamos cómo Dios realmente obra. Y nos vamos a dar cuenta la gran misericordia de Dios, que a pesar que ese pueblo, y hablo de históricamente de toda la Biblia, de cómo hemos sido el ser humano siempre de renuente, de falto de fe, cómo hemos sido de desobedientes, cómo hemos sido de renegar por todo, cómo hemos sido de rebeldes, y a pesar de eso había benevolencia, había misericordia y había perdón de Dios. Ese es el carácter de Dios. Por eso, y solamente por eso, todavía no hemos sido consumidos por fuego.
Habrán lugares, le dije hace poco, que sacarán lo mejor de nosotros, pero habrán lugares que sacarán lo peor de nosotros. Pero siempre en el lugar donde estemos algo pasará. Dice la Biblia que donde Jesús pasaba o donde Jesús caminaba, algo ocurría. Cuando pasó por donde Zaqueo se subió al árbol. ¿Quién iba a decir que ese hombre orgulloso, altanero, usurero? ¿Y qué más le puedo decir de ese hombre? Se subiría al árbol para ver a Jesucristo, y Jesús lo vuelve a ver y le dice: bájate, este día habrá algo en tu casa. Le prometió y lo hizo. Esa mujer con más de una década de flujo de sangre, Jesús pasó por ahí, esa mujer va, toca el borde de su manto y algo pasa en su vida y Dios dice: ha salido virtud de mí. Cuando Jesús pasaba, bien endemoniados eran liberados. Cuando Jesús pasaba y había gente hipócrita y religiosa, decían: este no es Dios, este cómo va a ser Dios. Es más Moisés que este. Y algo pasaba, pero algo afloraba de la gente. Y lo que quiero decirte es que todo lugar donde pise la planta de tu pie, algo debe suceder, porque eres portador del mismo Dios en la persona del Espíritu Santo, en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Por lo tanto, debe pasar algo. Por lo tanto, donde estés, debemos ser de bendición. La cueva de Adulán de David, al final fue un lugar de bendición. El foso de leones de Daniel, al final fue un lugar de bendición. El horno de fuego para esos 3 muchachos, al final fue un lugar de bendición. El desierto para Elías, al final fue un lugar de bendición. La peor prueba de tu vida debes entender que será un lugar de bendición porque tú estás ahí. No huyas del lugar. No huyas de nada porque Dios te ha puesto ahí con un propósito. Sí. ¿Qué pasa cuando el lugar es oscuro y lleno de pruebas? ¿Qué pasa cuando Dios dice: ok, date la vuelta y te quedas ahí y te quedas a acampar? He oído tantas, pero tantas veces algo que yo antes decía. Yo decía: yo ya no quiero problemas. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, yo ya no quiero problemas. Yo lo último que quiero es problemas. ¿Sabe qué? Yo me simplifico la vida. Si voy a tener problemas con usted, santo, reprendo, reboto, rechazo, reviro y adiós. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cuántos muchas veces nos levantamos en algún día y dijimos: no, hay muchos problemas en mi trabajo, yo ya no regreso? No, yo ya no quiero regresar a mi trabajo, no importa lo que pasa, yo ya no quiero ir. ¿Sí? ¿Cuántos muchas veces hemos dicho eso? Déjeme decirle algo. Jesús lo pudo haber dicho. Jesús pudo haber dicho: ¿sabe qué? No, yo qué cruz, digo 8 cuartos. No, si yo soy Dios. Ya no quiero cruz. A mí me gustó andar predicando, andar sanando enfermos, haciendo milagros. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi esencia. Eso es lo que me gusta. Pero le presentaron una cruz y le dijeron: sí, el fin de tu carrera va a ser una cruz. Y Jesús dijo: me lo tomo. Y en algún momento él se arrodilló, lloró como lágrimas de sangre, dice la Biblia, y dijo: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le hizo frente por ti y por mí. Los lugares oscuros, los lugares apretados, los lugares que sean incómodos, las situaciones o las personas incómodas, las grandes tribulaciones de nuestra vida siempre nos van a bendecir porque tienen la orden de parte de Dios de bendecirnos. ¿Escuchó eso? Cuando Dios iba a poner a Adán en el Edén, primero ordenó todo, hizo que los árboles dieran fruto, que los animales se crearan, todo, y después dijo: después te pongo a Adán. Escucha lo que le voy a decir: ese lugar de trabajo, esa familia, ese lugar de amigos, yo no sé, esa colonia residencial donde usted vive, Dios ya había dado orden a todo lo que está ahí para que cuando usted estuviera ahí, mostrara la gloria de Dios, mostrara la voluntad de Dios, mostrara un Cristo vivo y el lugar se convirtiera en lugar de bendición. No era para que usted huyera. ¿No es cierto que le huimos a los problemas? Déjeme decirle algo. A lo que más le huimos se hace más fuerte. Nunca le huya a nada. Párese firme y confronte lo que tenga que confrontar, porque lo que no se confronta se hace más fuerte y nos vence. Párese firme y confronte cualquiera que sea la situación que esté pasando.
parece firme y en el nombre de Dios humíllese, humillémonos y seamos obedientes a la palabra y entonces seremos de bendición. No se trata que nos vamos a parar de frente con un bate, con una pistola y qué. No, el pastor dijo que confrontáramos, va a ir a buscar el vecino con el corvo después de la prédica. No, hermano, se trata que vamos a confrontar haciendo justamente lo que Cristo dice en su palabra que debemos hacer. ¿Y sabe qué es? Humillarnos y ser obedientes ante la presencia de Dios. Ya algunos ya tenían, tráeme el corvo, hija. Aleluya. No, hermano, no. Estamos hablando de una confrontación. ¿Sabe qué es lo que confrontamos cuando confrontamos un problema? Cuando lo afrontamos, ¿sabe qué estamos confrontando? Nuestro propio yo, nuestro ego. Nuestro orgullo, nuestra vieja naturaleza. No se trata de la persona, no se trata del lugar, se trata siempre de nosotros. Por eso huimos a los problemas. Por eso huimos a los desiertos, porque huimos de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra voluntad, de nuestra alma que no se quiere humillar a Jesucristo. Alguien debió de entender esto. No se trata del lugar, no se trata de la situación ni del desierto, se trata de ti mismo y de mí. Alguien diga. Ese lugar, esas personas sacarán algo de nosotros porque Dios así lo ordenó. Jesús pudo haber dicho, no, yo me siento bien, yo no creo tener necesidad de ir y colgarme de una cruz. No, hombre, imagínense, yo me cuelgo y ya no voy a bendecir a fulano, tan bonitas las reuniones que hacemos en la casa de Zaqueo y cómo da de comer de rico. Yo no sé, Jesús pudo haber dicho algo de eso, pero él sabía perfectamente que es la cruz la que producía el perdón y la tumba la que producía la resurrección. ¿Oyó eso? Era la cruz dolorosa la que produciría el perdón y era la tumba 3 días en ese lugar, su cuerpo produciendo la resurrección y la vida eterna. Sí, ese lugar duro, apretado que estás pasando va a producir algo en el nombre poderoso de Jesús. Producirá algo en tu vida, en tu alma. Le dije el domingo pasado, lo que no produce una alabanza produce carácter. Lo que no produce alegría produce integridad. ¿Qué está produciendo esa prueba en su vida? Deje que Dios termine la buena obra que ha comenzado. No huya a su realidad. No huya al propósito de Dios, porque si Dios lo llevó a ese lugar tiene que ser de bendición, porque usted es de bendición. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Antes yo iba para donde quería, dijo. Hacía lo que quería, pero ahora es otro el que me ciñe y me da las órdenes. Ahora yo le pregunto, todo lo que hablamos y dónde vamos, ¿es porque el Espíritu Santo nos ha ceñido? ¿Es porque nos dio la gana hacerlo? Nuestras emociones nos dijeron que eso era bueno hacerlo. Lamentablemente hay mucha gente que cuando nos ve en una buena casa, en un buen lugar de trabajo, por ejemplo, dice, no, usted está bien bendecido o bendecida, mire dónde trabaja. Más no sabe que la bendición somos nosotros, hemos llevado la bendición a ese lugar de trabajo. No se trata del lugar, se trata de quién está ahí. No, mire, qué bendecido está usted. Ay, no, mire, qué bonito su carro, qué linda su casa, qué bendecido está usted. No se trata del lugar, no se trata de lo exterior. Se trata de quién bendice ese lugar. Porque no es lo mismo que usted vea un Rolls Royce. Usted sabe cuánto cuesta un Rolls Royce, un carro de esos, cuántos miles de dólares cuesta. No es lo mismo que usted vea un Rolls Royce y vea a Brad Pitt que vea a su pastor. Claro, se va a ver mejor con su pastor. Se trata de quién está encaramado en el chunche, hermano. Entienda que no se trata de lo que tenemos o lo que alcanzamos. Nunca Dios determina la bendición por lo material. Dios determina la bendición por lo que tenemos en nuestras vidas, en nuestros corazones, por quienes hemos sido convertidos. Es por eso que hay mucha gente que puede habitar en las mejores casas,
del mundo, tener los mejores trabajos de todo el mundo y ser unos pobres infelices, porque no se trata de lo exterior, sino de lo que Dios ha permitido que tengamos en el interior. Somos portadores de bendición. ¿Quiere que se lo demuestre? Josué capítulo 1, verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho antes. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, ¿escuchó eso? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. No se trataba del lugar, sino donde ellos habitaran. No se trataba de la ciudad, se trataba de donde ellos pusieran la planta del pie. Esto es importante que lo entienda. Mire, desde el desierto comienza a decirle de dónde a dónde. Verso 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo heredad, dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oiga, la condición era simple, la condición era: no importa el lugar donde estés, no importa el lugar donde vayas, si la ley de Dios, si los preceptos y los principios bíblicos están en tu corazón y no te apartas de ellos, todo lo que hagas será prosperado. Ay, Dios. Algunos todavía creen que depende del país donde estén, son prosperados. Algunos todavía creen que depende con quién estén, son prosperados. Algunos todavía creen que depende si entran a trabajar a esa empresa o si Dios les permite ese trabajo, serán prosperados. Algunos todavía creen que depende de lo de afuera, cuando en realidad depende de lo que tengamos en nuestro corazón. Somos entes de bendición. ¿Sabe por qué le digo esto? Ok, se lo explico. Cuando Josué entró a la primera ciudad de Canaán, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Jericó. Era la ciudad más rica, tenía más oro, más plata, más piedras preciosas, más tesoro. Curiosamente, cuando ellos van y ven esa ciudad rica, millonaria en eso, Dios les dice: no tocarán nada de lo que hay ahí, porque eso es mío, será mi primicia, será mi diezmo, será mi ofrenda, lo que ustedes me van a dar. ¿Sabe por qué? Por cualquiera podría creer: llegaron a la ciudad más rica, ya se compusieron. Ellos venían de un desierto, no venían de tener riquezas, no venían de abundancia, venían de un desierto y estaban en estancamiento. Por eso Dios le dice a Josué: levántate, el pueblo está estancado, levántate, sé de bendición, comienza a caminar, comienza a avanzar, pero con humildad y obediencia en tu corazón. Lógicamente, hermano, si usted viene de una crisis enorme financieramente, y de repente le dice: mire, fue contratado con un sueldazo, usted dice: ay, gracias Dios, aquí ya la hice. ¿No es cierto? ¿Sabe por qué? Porque seguimos confiando. Alguien debe de entender esto, que todavía unos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros del nombre de Dios tendremos memoria, porque nuestra ayuda se llama Jehová, nuestra bendición se llama Jehová, nuestro pronto auxilio se llama Jehová, nuestra prosperidad se llama Jehová, nuestra sanidad se llama Jehová, nuestra restauración familiar se llama Jehová de los ejércitos, y Dios está contigo y conmigo esta mañana. Entonces Dios le dijo: si creen que ya se compusieron con la primera ciudad, todo lo que hay ahí, ustedes me lo van a devolver a mí, para que no pusieran su mirada en la materia. Ay, 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 ay. Nunca pongas la mirada en lo material. Jamás pongas la mirada en la materia. Enamórate del Creador y no de la creación, porque Él es el que emana, Él es amor 100%.
y nada te podrá llenar. ¿Sabes qué? Nada material puede llenarnos porque nuestra naturaleza cochinota es insaciable. Nunca será suficiente para la naturaleza cochina que tenemos. Pero Dios es más que suficiente para hacernos felices y plenos. Dios es más que suficiente. Le dijo Josué, vamos, levántate. Levántate y comienza a avanzar y comienza a caminar y comienza a conquistar, porque tú tienes por encima de ti un llamado. Tú tienes por encima de ti un ministerio. Dios está hablando con alguien esta mañana y te está diciendo, es tiempo de avanzar. Sacúdete, despójate de toda la tristeza, de toda la inseguridad, despójate de todo el miedo y comienza a avanzar. No tengas miedo. Mire, se lo voy a poner tan simple con estas palabras. Es imposible que te vaya mal si eres obediente a Dios. Es imposible. Porque dice la Biblia, todo, a los que aman a Dios, todo le que, todo le ayuda para bien, todo le suma. Es imposible que te vaya mal si eres obediente a Dios. Es imposible. No puede pasar bíblicamente eso. Ahora, no puedo decir lo mismo si no somos obedientes a Dios. ¿Sabe por qué? No es porque, ay, Dios me va a castigar. No, hermano, es porque nuestras propias decisiones nos castigan. Deshagámonos de ese concepto que nos metían. ¿Se acuerda de su abuelito, de mi abuelita? Dios te va a castigar. Sos muy pícaro, muchachito. Y es cierto, eran picarazos que era usted. Pero miren, no, porque Dios nos ama y Dios nos perdona. Lo que nos castiga son nuestras malas decisiones, nuestros impulsos carnales. Eso es lo que nos castiga. Dios no. La ira de Dios está cesada y el amor de Dios está presto. Entonces, no se trata del lugar. Por eso el gobernador de Egipto, el rey de Egipto, no quería dejar ir a ese pueblo, porque sabía que eran de bendición. Ay, 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 pero Dios los saca de Egipto. Dios les dice, se cumplió su tiempo aquí y hay muchos, oiga, que está abrazando la gloria primera y todavía no quiere soltarlo. Y Dios tiene una gloria postrera, pero todavía no sueltas la gloria primera. El pueblo le dijo, nos hubiéramos quedado a servir en Egipto. Allá había tumbas más bonitas, más lujosas. Aquí todo es un puro desierto. Alguien todavía está pensando en aquello que no ha olvidado y que todavía tiene abrazado. Y eso no te permite ser feliz con lo que tienes ahora. Ay, mire, me quedé con mi esposo porque al final con el primo no se dio nada, entonces estaba mejor el primo, pero mire, de todas formas, vea, estaba guapo, guapetón también es. Ay, Dios mío, estás abrazando todavía el pasado. Ay, 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 ay. Hombre, estaba mejor él, mírelo bien, guapo. Mire, no se trataba de Canaán. Se trataba de la transición que Dios estaba haciendo en el corazón del pueblo. Era la tierra prometida, pero ¿prometida para qué? Sí, fueron y dijeron, wow, fluye leche y miel, hay unos frutos enormes. Sí, pero déjeme decirle algo, van a la tierra de los frutos enormes y Dios les dice, no toquen nada porque eso es mío. El secreto no estaba en la tierra, el secreto estaba en la obediencia. ¿Escuchó eso? El Canaán no es un lugar físico, el Canaán es la obediencia y la rendición de Dios en nuestro corazón. ¡Pum! Señor, haz que yo trabaje en esa multinacional. Señor, haz que ese hombre me haga caso y casarme con él, estaré compuesta. ¡No! No es eso. Es la obediencia de Dios en tu corazón y en el mío. Eso, justamente eso. Mire, Dios les estaba demostrando que los de bendición eran ellos. Por eso le dijo Josué, donde pongan la planta de tu pie, ahí será de bendición. Te va a ir bien en todo tu camino, pero no te olvides del libro de la ley. ¿Cuántos hemos olvidado a Dios en el camino y hemos terminado haciendo cosas aberrantes en contra del nombre de Dios porque creíamos que eso nos convenía?
¿Cuántas veces perseguiste un sueño que no era de Dios y mezclaste a Dios como aderezo y lo pusiste como la cereza del pastel y dijiste, ay, si todo me salió bien, viera que todo se dio, entonces era de Dios? ¿Quién? ¿Dónde dice en la Biblia que cuando todo te sale recto es de Dios? ¿De dónde sacaste esa idea descabellada? Eso no es así, hermano, hermana, amados que están esta mañana aquí conectados. Eso no es Dios. Normalmente cuando las cosas son de Dios hay mucha oposición. ¿Entendió eso? Normalmente cuando las cosas son de Dios hay mucha oposición porque Dios nos enseña hasta a valorar las cosas pequeñas que Él nos da. Dios siempre guía los pasos de los justos. Siempre guiará los pasos de los justos. Ay, pero mucha gente porque está en el valle de sombra y de muerte pierde la fe. Mucha gente porque está en el valle de sombra y la muerte pierde la esperanza. No dude nunca, hermano, hermana. Ay, ay, ay. Que a pesar que usted está en Canaán y no ve nada, Dios sigue siendo Dios y el de bendición es usted. A pesar que en Belén no hay pan, no se mueva de esa tierra, porque Dios le puso ahí. Aunque la higuera no florezca y en las en las vides no haya fruto, alguien tiene que decir, no me voy a mover, mire que ya tenía la maleta lista para irme de la casa. Dios te dice, ¿para dónde vas, pícaro? Yo no te dije que te movieras de ahí. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. A pesar que la cruz no se parecía al trono de la gracia, Cristo no se la saltó. Cristo dijo, bueno, y viene la cruz, démosle. Hay lugares donde no tienes que ir, pero hay lugares donde Dios te saca, quieras o no quieras. Dios te sacará del lugar cuando no sea donde Dios te ha mandado o cuando ya se haya vencido el plazo de que estés ahí. Ellos no querían salir de Egipto y Dios los sacó. De cualquier forma, Dios abrirá el mar rojo y te sacará sobrenaturalmente de los lugares que un día a lo mejor fueron de bendición y ahora están siendo de maldición para tu vida. Ay, hay gente que estás abrazando que a lo mejor ya cumplió su propósito y no quieres dejarlos ir. Alguien debe de entender que es tiempo de sacudirse y seguir adelante en pos de Cristo Jesús, el único que jamás te fallará. Ay, mucha gente logra metas, sueños, anhelos. Ay, pero todavía no tiene recompensa, ¿no es cierto? Dice, qué raro. Porque Josué cuando llegó y conquistó Jericó y vio todo ese oro, toda esa plata y toda tierra preciosa, que Dios le dijo, no lo toque. ¿No es cierto? Que a veces llegamos a realizar cosas y no hay recompensa y uno dice, entonces quizás no era la voluntad de Dios. Claro que sí. Porque Dios te estaba demostrando que eras tú el de la bendición, no era el lugar ni lo que obtuviste. Es por eso que algunos todavía dice la Biblia que aún el heredero siendo niño no puede tocar nada de la herencia. Dios está madurando tu vida. Tú eres de bendición, no el lugar, no la gente. Créelo y camina en base a eso. Porque ¿sabes qué? Cuando llega la presencia de Dios a un lugar, ¿y cómo se mueve? Antes era el arca del pacto, ¿se acuerda? Era la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se mueve la presencia de Dios? Tú eres la presencia de Dios. Yo soy la presencia de Dios. Antes era el arca del pacto, ahora eres tú y soy yo, estableciendo el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Siendo justos, siendo obedientes a la palabra de Dios. Dice la Biblia en primera carta de Samuel, usted lo lee después, capítulo 5, dice que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Dagón, ¿quiénes han leído eso? ¿Usted se acuerda de ese pasaje bíblico? Dice que cuando el arca del pacto llega a la casa de Dagón, toda la rodilla se doblará. Dice que Dagón se humilló y lo sacaron de ahí, luego lo volvieron a encontrar, que se había humillado. Y oiga esto, porque lo interesante de esto es que había llegado una casa de los filisteos, a la ciudad de los filisteos, donde nadie le rendía tributo, ni honor, ni adoración al Rey de Reyes, pero el arca del pacto hizo que Dagón se humillara en la presencia de Dios, se arrodillara, y usted sabe todo lo que le pasó a Dagón en ese
en ese pasaje, pero lo importante es saber que donde tú llegues habrá otra autoridad. Dagón era la autoridad de todo el pueblo, pero no importa la autoridad que haya sido, doblegó su rodilla delante de Dios. No importa el tipo de jefe que tengas, no importa el tipo de lugar donde estés, no importa las autoridades que estén por encima de ti, porque encima de esas autoridades está la presencia que cargas de Dios, está la bendición que tú cargas de Dios, y toda rodilla se doblará, dice la Biblia. Oiga, la Biblia dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Ay, 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 confesará a Dios. Porque la bendición que nosotros cargamos es Jesucristo en nuestro corazón. Entonces es hora de echar todo temor, toda depresión, todo lo demás. Y es hora de comenzar a cambiar atmósferas donde nosotros estemos. Es hora de comenzar a cambiar ambientes donde nosotros estemos. Que aunque el ambiente esté tan pesado y tan duro, por la misma presencia de Dios que cargamos en nosotros, eso sea cambiado en amor, en paz, en esperanza, en gozo, en benignidad y en todo, en fe y en todo lo demás que usted conoce. Salmo 23, verso 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dice, Jehová es mi pastor y el lugar donde me ponga, eso me hará que no me falte nada. Las personas que pongan a mi alrededor van a hacer que no me falte nada. Nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nunca nos faltará nada cuando en realidad Jehová sea nuestro pastor. En lugares de delicados pastos él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y guiará mis sendas de justicia por amor a su nombre. Escucha, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ay, 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 no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ay, 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 mi cabeza, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y mire lo que dice el último verso, dice, ciertamente el bien y la misericordia, ay, 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 me seguirán, me seguirán, me seguirán, te seguirán. No es el lugar, eres tú. A ti te siguen las bendiciones, a ti te sigue la gracia, a ti te sigue la misericordia, a ti te sigue el favor de Dios, a ti te sigue lo sobrenatural de Dios. Está contigo, estés donde estés. ¿Estás en el valle de sombra y de muerte? Sí, pero Dios está contigo y el bien y la misericordia te siguen. ¿Estás en delicados pastos? Sí, pero Dios está contigo y el bien y la misericordia de Dios también te siguen, porque tú eres de bendición. Hay un personaje que me llama la atención, que quizá es uno de los que más veo que es de bendición, que se nota literalmente el mensaje de hoy. Y ese es José. Y déjeme decirle que curiosamente pero mucha gente se ve identificado o identificada en la vida de José. Por problemas familiares, por problemas financieros, por problemas laborales, por un montón de cuestiones se ve identificado con la vida de José. ¿Saben? José, donde quiera que lo metieran, era de bendición. Ese tipo tenía un problema grande, porque todos querían deshacerse de él. Y donde lo metían, el tipo era de bendición. Lo meten en una cisterna rota y querían matarlo. Y ahí en la cisterna rota alguien quería comprarlo. ¿Entiende eso? Hay mucha gente, otros te desechan, otros te dan la espalda, otros se olvidan de ti, pero hay mucha gente que quiere abrazarte, que quiere tenerte cerca, que quiere escuchar lo que tienes que decir, que quiere que ores por ellos, que quieren una palabra de aliento de parte tuyo, mientras que otros te desprecian, otros saben lo de bendición que eres. Y a José lo compran y le dicen, llevémonos a este muchacho. ¿Y qué está haciendo aquí este muchacho? Si este muchacho vale oro, mientras que los hermanos dijeron, desechemos a este hijo del diablo. Oiga, ellos dijeron, este muchacho tiene un valor. Y lo sacan de ahí.
Después lo meten en la casa de Potifar. Y Potifar cuando lo ve dice inmediatamente, no, este muchacho tiene valor y lo pone de jefe. Pero no, después de eso lo meten a la cárcel. Oiga, pero en la cárcel ese muchacho comienza Dios a usarlo en el discernimiento de sueños y todo el mundo quería estar cerca de él hasta en la cárcel. Y como si fuera poco, lo meten en la casa de Faraón y Faraón lo pone como principal. Alguien tiene que entender que no es el lugar. Estás en el valle de sombra y de muerte o estás en el lugar de delicados pastos. Eres de bendición. Estés donde estés. Déjate usar por Dios y seamos obedientes a la palabra de Jehová. Simple y sencillamente. Ay. No hagas de gente o de lugares dependencia por temor o por comodidad. Estaba donde estaba José. Simplemente obedecía a Dios. Simplemente obedecía a Dios. Oiga, cuando estaba en la casa de Potifar y usted sabe lo que pasó, para usted y para mí sería injusto. No, pero el muchacho no hizo nada. Y mire, lo metieron preso. Sí, muchas veces pasarán cosas sin sentido en tu vida y en la mía. Muchas veces pasarán cosas injustas en tu vida y en la mía, pero ahora debemos entender que Dios es intencional y que Dios tiene un gran propósito en lo que va a pasar en nuestras vidas. Mucha gente está muriendo hoy, mucha gente. Yo sé que gente muy allegada y cercana a usted también ha muerto. Y han pasado muchas cosas y dicen, no, pero mire por qué. No, si era un gran servidor, una gran servidora de Dios. Ay, si era una persona tan... Dios tiene un propósito. ¿Y quién entiende a Dios? ¿Entiende eso? Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que hace. Él nunca se equivoca. Cuando Dios permite que perdamos algo o alguien, era porque solo era temporal y ya cumplió la misión en esta tierra. Hoy ya cumplió la misión en nuestras vidas. ¿Qué nos queda? Seguir hacia adelante. Continuar en el nombre de Jesús. Porque el largo camino nos resta. Hay mucha gente dependiendo espiritualmente de algo o de alguien y por eso ya no creció. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Hay gente dependiendo espiritualmente de algo o de alguien y por eso ya no creció, porque Dios es la única fuente de vida y la única fuente espiritual para alimentarnos. Hay gente que nos va a bendecir, por supuesto que sí. Hermanos, hermanas, líderes, pastores, nos va a bendecir nuestra vida, sí, por supuesto que sí, pero dependencia solamente de Dios. Y de nadie más, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, esa gente tiene miedo de lanzarse, esa gente tiene miedo de emprender, esa gente tiene miedo de hacer. ¿Por qué? Porque está dependiendo de algo o de alguien y Dios no manda dependencia de nadie. Relaciones que ya no funcionaron. Mire, perdóneme por lo que voy a decir, quizás voy a tocar algunas susceptibilidades. Pero eso de volver y después intentar y después dejar, no, mire, ahora sí va a ser diferente. Sí, ¿cuántas veces lo han intentado? 532 con esta, pastor. Pero ahora sí siento en mi corazón que va a ser diferente, hombre, diferente va a ser, pero para peor. Siguen dependiendo emocionalmente de algo o de alguien por temor que les vaya mal. Ay, Cristo. Ay. Mejor ya no sigo. Pero miren, lugares de trabajo. Hay gente que en los lugares de trabajo no se cambia por temor. Yo le conté que estuve en una empresa que donde la gente decía, mire, si usted no me aumenta el sueldo, le decían a la persona encargada, me voy a tener que ir porque sí, ya no me alcanza. Llevo 20 años trabajando para la empresa y nunca me han aumentado ni $5. Entonces le decía, ay, si usted se va, ¿usted cree que va a encontrar un lugar como este? Nadie lo va a querer. Mire, que me caía tan mal a mí escuchar cuando le decía eso a la gente. Nadie lo va a querer, así como lo queremos nosotros. Es que lo vemos como una familia. Yo decía, Dios santo, si esto es una familia, que será el infierno.
Pero mire, y le comenzaban a meter miedo a la gente. No, que si se va de aquí a saber, igual, hermano, no. Y ni la gente se terminaba quedando por temor. Ay, hay mucha gente que está trabajando y este mensaje también alguien debe de entenderlo. Estás trabajando en lugares donde Dios ya te dijo que salgas de ese Egipto y por miedo a que no te agarren en otro lugar y tener algo mejor todavía le sigue sirviendo a Faraón. Alguien diga aleluya. Ay, 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 ay. Falsas doctrinas. Hay gente que está en lugares donde hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero por temor a salirse, a no decir la verdad, a no exponer una doctrina sana y ser rechazado. Ay, si Cristo fue rechazado por todo el mundo, man. Le dijeron hereje. Claro, hay gente que no va a aceptar la verdad de Dios porque le conviene tanta mentira que habla. Pero todavía sigues ahí porque te da temor. Es que si me salgo ahí me va a caer maldición. ¿Maldición de qué? Si Dios no te maldice, Dios te bendice siempre. Y mejor ya no sigo. Es necesario discernir la transición. Termino el mensaje. Hoy sí termino. Es necesario discernir la transición. Porque cuando Dios está en transición de nuestra vida, recordemos que Dios va a bendecirnos en el antes, en la transición y en el después. Siempre seremos de bendición. No hay excepción. La transición no es la excepción para que Dios nos bendiga. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día tras día. Porque esta leve tribulación, ¿entendió eso? Momentánea, produce cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que produce la breve y momentánea tribulación? No es bíblico que alguien viva toda su vida en tribulación. Eso no es bíblico. ¿Entendió eso? Las transiciones no son eternas. Solamente la salvación es eterna. La mejor vida es eterna. La gloria de Dios es eterna. Las promesas de Dios es eterna. Él es eternidad. Pero a veces estamos en lugares y con personas equivocadas en las mismas tribulaciones y llevamos tanto tiempo por no tomar decisiones porque tenemos miedo. Y cuando Dios dice esta leve tribulación momentánea, entienda eso, esta leve tribulación momentánea, has abrazado la tribulación cuando no es tu destino final. Has abrazado el pasado cuando no es tu destino final. Abraza lo nuevo que Dios trae para tu vida. Abraza las promesas de Dios, aunque hayan tribulaciones que te van a desgastar, que te van a hacer llorar, cosas que tengas que perder, que quizás te des por vencido, sí, pero recuerda que todo lo que sale de la boca de Dios es eterno y Él lo cumplirá, porque eres de bendición. Estés donde estés y con quien estés, tú eres de bendición. No dejes que las personas que están a tu alrededor, nada ni nadie debe quitarte la paz y el gozo. Yo siempre doy ese consejo y le digo, nada ni nadie debe quitarle la paz y el gozo, porque es algo que está en su interior y que Dios se lo dio. Nadie le puede regalar paz y gozo, porque nadie es dueño de eso, solamente Dios. Entonces, nuestra misión es que esa leve tribulación cambie la atmósfera del lugar donde estemos y la gente con la que estemos. Dice la Biblia, no nos volváis a ellos, que ellos se vuelvan a nosotros. Pero a veces terminamos cediendo nuestros derechos de paz, de gozo, de alegría, de palabra de Dios y nos volvemos como ellos y como el sistema de este mundo. Gente que antes era tan feliz y tan amena, ahora es gente tan amargada, tan deprimida y tan triste y tan enojada. Ay, hermano, que no se le puede decir nada porque va el primer machetazo en el lomo. Ay, ¿se acuerda? Antes ni machete tenía, hermano, pero ni siquiera corta uñas. Y ahora tiene tremenda guarizama para sacar y despedazar a cualquiera. ¿Por qué? ¿Quién le quitó el gozo?
¿Quién le quitó la paz? ¿Qué le quitó la paz? No, es que mire que en este trabajo que estoy, ya estoy mal de los nervios. ¿Por qué usted lo permitió? No, es que usted no conoce, pastor, la presión que tengo, el estrés que tengo, pero usted se lo dejó subir, hermano. Dice la Biblia que el espíritu se sujeta al profeta. Ajá. Todo el sistema de este mundo se sujeta a las órdenes que nosotros en el nombre de Jesús les demos. Pero si se lo dejó subir, hermano, perdió su identidad. Dios nos está procesando, pero para sacar lo mejor de nosotros. Estamos en una transición donde Dios traerá bendición, porque nosotros somos bendición. Pero no dudes que cuando Dios quiera cambiar los tiempos, debes de caminar. No sé cuánto tiempo tenía, la Biblia no dice cuánto tiempo tenía el pueblo de Israel de estar estancado cuando Moisés había muerto. Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de morir, pero hay un tiempo también de cobrar vida. Hay un tiempo de llorar, pero también hay un tiempo de reír. No se quede en el tiempo. Continúe, la vida es un ciclo y continúa. Nada se detiene en la vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un plan perfecto de Dios que se tiene que cumplir. No se estanque. Siga adelante. Así como estuve contigo, estuve con Moisés, también estaré contigo, dice el Señor esta mañana. Voy al inicio del mensaje. Jehová le ordena a Moisés que el pueblo dé la vuelta. Y le dice, ok, ¿ya vieron la salida? Sí, ahora den la vuelta. Ay, 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 ay. Porque de cualquier forma Dios te sacará. No será de la forma en que tú esperas o tú crees, pero será de una mejor forma, que es la forma de Dios en tu vida. Pero Dios te bendecirá, estés donde estés y con quien estés. Dios te bendecirá porque Él te acompaña siempre y tienes la bendición de Dios en tu vida. Solo asegúrate de humillarnos delante de Dios y ser obedientes a su palabra. Y recuerde que en la transición no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de volver atrás. Solo es tiempo de creer y seguir adelante con el propósito que Dios puso en nuestra vida. Porque cuando nosotros nos quejamos y altercamos contra Dios, le agregamos tiempo a nuestra prueba. En Job capítulo 2 vemos, en el 1, 2 y 3 vemos la transición de Job. Vemos que en el 1 y en el 2, cuando le llegaron tantas cosas y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hasta entonces iba bien. El capítulo 2, el verso 3, dice que Dios le dijo a Satanás, ¿ves a mi siervo Job? ¿Ves? Le has quitado todo, le dijo, y todavía tiene integridad. Ay, la prueba que no te produzca gozo te va a producir integridad. Pero lamentablemente, en Job capítulo 3, verso 1, dice la Biblia que Job comenzó a quejarse, abrió su boca y maldijo su día. Y entonces Job alargó su proceso. ¿Entendió eso? Tuvo que abrir su capítulo 3 cuando maldijo su día. Deja de maldecir lo que vives. Deja de maldecir tu día, deja de maldecir tu lugar de trabajo, deja de maldecir a tus jefes, deja de maldecir a tu familia, deja de maldecir tu país, deja de maldecir tu economía, deja de maldecir tu iglesia, deja de maldecir a Dios, deja de maldecir todo. Y no es que digamos maldito, sino cada vez que nos quejamos estamos maldiciendo. Y lo que estamos haciendo es abriendo un nuevo capítulo de vida. Job comenzó a decir, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué estoy viviendo esto? Ay, 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 estás abriendo nuevos capítulos en tu vida. Y eso no será agradable. El pueblo de Israel, algunos dicen de que eran 15 días, otros dicen que eran 40 días en el desierto, pero lo cierto es que por tanta queja hicieron 40 años en el desierto. Añadió tiempo en el desierto hasta llegar a 40 años, hasta que Josué se levanta
con humildad y cumplimiento de la palabra de Dios y cambia el destino de toda esa gente. Lo que trato de decirte esta mañana, que es tiempo de levantarte, cambiar las atmósferas y cambiar la vida de mucha gente por lo que cargas en ti y el Espíritu Santo hará en ellos. Ya era tiempo de poseer la tierra de la promesa, pero se estancaron. Mire, hay mucha gente que se acostumbra a vivir solo de milagros. Sí, y un milagro, sí, y otro milagro, y no se acostumbra a vivir bajo principios. Dios en su palabra en ningún momento dice que el cristiano debe vivir bajo milagros, sino debe vivir bajo la gracia, que es diferente. Perdóname, quizá para cerrar tengo que decir esto, tengo que decirlo, pero algunos creen estar viviendo bien porque aunque estén en su desierto, tienen la columna de fuego y la nube que los protege. Pero a veces es un poco inaceptable, inaudito y hasta, no, mejor no voy a decir lo otro, pero mire, no es aceptable que alarguemos los desiertos, pero vamos bien, porque, mira, ¿por qué no me ha hecho falta nada cuando Dios dice qué? ¿Y hace cuánto te dije que salieras de ese lugar, de ese desierto? ¿Hace cuánto debiste haber salido de ese proceso? ¿Hace cuánto pude haber cumplido mis promesas en tu vida? Pero como todavía sigues en desobediencia y en orgullo, seguirás viendo la columna de fuego y la nube encima de ti, pero no saldrás del desierto. Hubieron generaciones que murieron en el desierto a pesar que tenían la promesa de ser bendecidos. No es lógico ni es la voluntad de Dios, aunque esté en su soberanía, pero no es su voluntad que sigas viviendo a veces procesos que estás alargando, pruebas, desiertos que has alargado porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando a veces Dios escucha nuestro lloro, nuestro lamento, y Dios, ¿por qué todavía no tengo la promesa? Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y que no has salido de ahí todavía? Yo ya te hacía que estabas en la tercera promesa y ni una todavía has contemplado. ¿Por qué? Porque todavía sigues viviendo, seguimos viviendo bajo nuestra propia voluntad. Y Dios dice, ¿qué? ¿Todavía sigues trabajando en ese lugar? No, si yo ya te había hablado de una promesa de una empresa propia. Alguien tiene que decir aleluya, pero el punto es que mientras que somos niños, solo vemos la herencia, pero no podemos poseerla. Porque la madurez del cristiano se refleja en la obediencia a Cristo. Y entonces, y solamente entonces, somos de bendición, donde quiera que estemos y con quien quiera que estemos. Que Dios les bendiga.